Estás en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Está con nosotros el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Nos va a hablar de qué tema, licenciado. Bienvenido a Noticias en Flash. Muchas gracias, mi querido Juan Pablo. Bueno, pues celebrando que pueda yo tener el privilegio de ser entrevistado por 3 generaciones ya de los Civilla. Mira, en algún programa aquí con Hugo Triano, hablamos y yo me atreví a hacer un pronóstico en el que me equivoqué, porque expresé que iba a haber un rompimiento en el momento mismo de la toma del poder de Claudia Sheinbaum con su antecesor. No ha habido ese rompimiento y desde mi punto de vista creo que la presidenta perdió un momento de oportunidad de ponerle un sello a su gobierno. Y esto me lleva a recordar un pensamiento de Adolfo Ruiz Cortines, que yo cito mucho, escribí una biografía sobre él, que decía que el poder presidencial solamente tiene 2 limitaciones, el término sexenal y su sentido de responsabilidad. En lo que se refiere al primero, o sea, el término sexenal, creo que nuestro paisano López Andrés Manuel lo debe ya entender, que él concluyó su ciclo y dejarle espacio para que Claudia Sheinbaum consolide su liderazgo. Y por parte de Claudia Sheinbaum, asumir con responsabilidad una decisión de ser ella la titular del Ejecutivo Federal, pero sobre todo, Juan Pablo, de que tiene la antena y la lupa para percibir una circunstancia totalmente diferente a cómo se ha ejercido el poder anteriormente. Me atrevo a decir que la situación de hoy es de una enorme perplejidad, que no podemos predecir, que tenemos que prepararnos para eventos que no se veían en el escenario, porque una cosa queda clara con nuestro socio Estados Unidos y con Donald Trump, que cualquier cosa puede suceder. Y si no nos preparamos para esos eventos inesperados, si no tenemos los instrumentos para responder, esto nos puede llevar a que por falta de previsión tengamos que soportar males no previstos. Yo creo que Claudia Sheinbaum debe percibir que tiene que responder a varias preguntas. Una pregunta es cómo va a exigir el respeto al derecho, porque ella lo dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, la frase del benemérito Benito Juárez. Sin embargo, en lo interno no se respeta el derecho. Aquí, y se ha dicho mucho, que la política exterior es un reflejo de la política interior. No se puede exigir afuera lo que no se cumpla adentro. Yo veo un resquebrajamiento muy grave del Estado de Derecho, y con estos eventos que nos sacuden, que nos sorprenden, porque lo estamos viendo en todo el mundo, nuevas formas de ejercer la política, nuevas formas de manejar y manipular la conciencia ciudadana, las nuevas técnicas, la inteligencia artificial, el cambio climático. O sea, la agenda ya es otra. Aquí sí, como decía Carlos Monsiváis, cuando ya habíamos encontrado algunas respuestas, pues me cambiaron las preguntas. Entonces, ¿ante qué nos vamos a enfrentar? Yo creo que la congruencia, yo lo he insistido mucho en este programa, es necesaria. O sea, tú no puedes decir una cosa y hacer otra, y sobre todo si estás en un cargo de una responsabilidad pública. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es cambios que ha habido en el sector energía. Me parece que hay una gran ambigüedad. O sea, no se quiere reconocer que la reforma de abrir la inversión a los privados, a los particulares, es necesaria.
no se quiere reconocer que la reforma que se hizo en el 2013 y que viene discutiéndose desde el gobierno de Carlos Salinas es necesaria. ¿Por qué? Porque el Estado ya no puede soportar toda la carga de la inversión que requieren las empresas públicas o las empresas productivas o empresas del Estado, como se le ha venido denominando. Entonces, la reforma que se presenta es ambigua. Sí hay inversión privada, pero el Estado tiene preferencia, pero Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas predominantes. Entonces, esto no atrae la inversión. Con ese marco jurídico ambiguo, poco creíble, poco confiable, ¿se espera que venga la inversión? ¿Es conveniente que los recursos de los mexicanos se sigan invirtiendo en empresas que pierden, que son deficientes? Esa es una segunda pregunta que también me parece que es importante que Claudia Sheinbaum despeje. Y la tercera pregunta, ¿cuándo se va a reconocer que la reforma al Poder Judicial fracasó? Eso ya fracasó. O sea, lo estamos viendo, que salieron los preferidos, los que quiere Morena que vayan a la Suprema Corte. Ha habido un terrible desorden, ha habido un atentado a la dignidad de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales en todos los estados. O sea, se atentó contra sus derechos, contra su dignidad personal. Entonces, sinceramente, yo creo que en las condiciones actuales, con todo y que ya se superó y que ya se retiraron estos aranceles que había amenazado Donald Trump, debemos estar preparados, porque de aquí adelante va a ser enfrentarse a eventos que son totalmente fuera de lo previsible, de lo predecible. Entonces, yo sí creo que Claudia Sheinbaum, que no lo hizo en su toma de posesión, como sí lo hizo, por ejemplo, Ruiz Cortines en relación con el gobierno de Miguel Alemán, o López Portillo en relación con el gobierno de Luis Echeverría, que marcaban, sí, le reconozco gratitud, le reconozco lealtad, le reconozco sus tareas, pero él ya terminó su administración y ahora yo ejerzo el mando. Ese mensaje así de sencillo tiene que transmitirlo Claudia Sheinbaum si quiere recuperar liderazgo. Creo que perdió la oportunidad en su toma de posesión y ahora se cierra el espacio de maniobra, porque ahora sí lo hace, pues va a empezar la especulación que si fue por presión del exterior, que si fue por cuestiones de la imputación y el señalamiento que hizo Donald Trump, que me parece grave y que requerimos de una aclaración de que el gobierno tiene complicidad con el narcotráfico. Y lo nacional repercute en lo local, porque yo he insistido mucho que vamos a enfrentar tiempos muy difíciles, escasez de recursos, problemas de desempleo. Si vienen los migrantes, va a haber problemas para ubicarlos y darles trabajo, y también lo que es el ataque al delito. O sea, sinceramente, tal vez muchas gentes me califiquen de catastrofista, pero lo he dicho siempre, creo que nuestra responsabilidad, que estamos con un acceso a un medio de comunicación, pues es advertir las amenazas y los peligros que estamos viendo en el escenario. Ese sería mi comentario para iniciar, mi querido tocayo. Excelente. Pues yo quisiera preguntarle, licenciado, en un primer momento sobre los saldos. Pues se ve que hubo una especie de negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de parte del equipo de Claudia Sheinbaum, y al final de cuentas lo que se consiguió, pues son 30 días de gracia, o 28 días, porque pues es febrero, o menos, porque a lo mejor se lo plantean para el 1 de marzo, pero del otro lado consiguieron 10,000 soldados de la Guardia Nacional, cosa que a lo mejor los operativos se tienen que hacer para garantizar la legalidad. Pero precisamente preguntar cómo quedamos parados en el tema de los saldos, porque aparentemente, y los festejos se ven en la opinión pública, se habla de sensatez, se habla de cosas positivas en esta plática que tuvo Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Incluso lo podemos ver en la moneda mexicana, una reacción positiva, podríamos calificarlo así. Pero ¿cuál es el saldo? ¿Corto plazo, largo plazo? No lo sé, Juan Pablo, no lo sé, porque creo que hay un autor, Moisés Naim, que dice que hoy en día
el poder es muy difícil de ejercer, es muy fácil de perder y a veces es muy fácil también obtenerlo. Al final de cuentas, por ejemplo, la carrera política de Claudia Sheinbaum, pues podemos decir que fue vertiginosa y que una serie de circunstancias es lo que le lleva a estar al frente del Poder Ejecutivo Federal, que es la posición más importante del sistema político mexicano. Obtuvo el poder, pero creo que va a ser difícil ejercerlo de aquí en adelante porque el escenario es lo imprevisible. El escenario es totalmente ajeno a cualquier profecía, a cualquier planeación, a cualquier programación. Entonces, yo creo que el saldo o el mensaje que nos están enviando todos estos acontecimientos es preparémonos. Tenemos que estar en una posición de alerta, porque no tan solo es esto, la posición de Rusia, por ejemplo, esta invitación que le hace a México es algo totalmente insólito. Está el asunto de la guerra de Ucrania. Tal parece que Trump da señales de que apoya a Putin y de que va a abandonar a Ucrania. El problema del Medio Oriente siempre estará latente. El problema de China con Estados Unidos, estas guerras híbridas, porque ya se les llama así, no es el enfrentamiento tan solo de la fuerza física o de la técnica para herir o atacar al enemigo, sino la guerra comercial. Esto es un elemento totalmente nuevo en el escenario. Ya entran en juego otro tipo de liderazgos, los liderazgos latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de Javier Milei. Hay un evento que va a ser en este mes, la elección en Alemania. Ayer hubo una manifestación de 160,000 alemanes protestando por la posible alianza de la democracia cristiana, del partido de Angela Merkel, el cual ella está manifestando su inconformidad por su aproximación con Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha, así se le considera, pero afín al nazismo. Y que a su vez tiene intervenciones, se ha acusado, ¿no? Y además está también el caso de Austria. Bien. Austria también está ya por cambiar gobierno con liderazgos populistas, los políticos siempre tenemos la proclividad a decir que los momentos que estamos viviendo son únicos y son parteaguas o se inicia una nueva era. Pero yo creo que ahora sí, sobre todo en tu caso que estás arrancando de una nueva generación a lo que ustedes se van a enfrentar, pues me parece que es un mundo muy diferente al mundo que nosotros vivimos, ¿no? Y precisamente en esas previsiones decía la presidenta Claudia Sheinbaum que, no va a pasar los aranceles de Donald Trump. Pasaron. Pero dijo, y si llegaran a pasar, tenemos plan A, plan B, plan C. Al final de cuentas, nosotros conocimos el plan B. Así lo dio a conocer Marcelo Ebrard, que fue pues aranceles igualitos e incluso a productos estratégicos de los Estados Unidos. Y, por supuesto, el juntarnos con Canadá para ir en conjunto, ir en bloque. Pero, ¿cómo se podría evaluar? No sé, insisto, también no conocemos el plan A ni el C de Claudia Sheinbaum. Se estaban preparando, dieron por lo menos algunos avisos de que las cosas le estaban tomando seriamente. Llamó a su gabinete en varias ocasiones para delegarle ciertos estados en cuestiones migratorias. Los llamó para cuando se sabía que Trump iba a anunciar sus aranceles. En fin, parece que no... creo que las ocurrencias no fueron, por lo menos no tantas, o no las hubo, sino que más bien observo cierta preparación. ¿Se podría coincidir en esto? Mira, yo creo que me permitiría yo sugerir, yo veo en el equipo de Donald Trump a dos personajes que creo que van a ser muy importantes hacia el futuro. El vicepresidente J.D. Vance, que tiene un libro escrito, que es una gente que está interviniendo, no es el clásico vicepresidente que está un tanto oculto, y un personaje que me parece que va a ser muy importante en el futuro, Marco Rubio. Este hombre es prácticamente cubano, sí, y se le ve que tiene proyección hacia el futuro. Casi te diría que estos dos personajes van a luchar por ser los sucesores de Donald Trump dentro de 4 años o de 3 años que se empiece a discutir el candidato del Partido Republicano.
Marco Rubio es una gente que tiene una actitud muy clara de enfrentarse a las dictaduras, a los retrocesos en la cuestión democrática. Lo ha demostrado y hizo declaraciones muy fuertes contra López Obrador en su momento. Yo creo que Claudia Sheinbaum requeriría algún aliado dentro del gobierno de Donald Trump. Y me parece que pudiera ser entre estos dos personajes. Y para eso necesita mandar señales de que ella está dispuesta a seguir con la transición democrática y fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, a mí se me hace que ese es un elemento que ella debe ponderar, porque dentro del equipo de Donald Trump, pues va a haber una discusión muy fuerte hacia el futuro. Van a ser 4 años de confrontaciones inminentes. Entonces, yo creo que ella sí debe cuidar también su discurso y su posicionamiento de ser presidenta de los mexicanos y no líder de una facción. Hasta ahorita yo la he visto como líder de Morena, de la Cuarta Transformación, pero no la veo que esté convocando en estos momentos difíciles a todos los mexicanos. Por el contrario, hay la agresión y se aventura en unas consideraciones en materia del derecho, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial totalmente equivocadas, o sea, no la están asesorando legalmente. ¿Cómo es posible que se quiera hacer una reforma judicial al Poder Judicial si ni siquiera hubo una coordinación con la presidenta? No dialogaron. Norma Piña y Claudia Sheinbaum no dialogaron. Entonces, eso así no se hacen las leyes, así no se fortalece, no se vigoriza lo que es el Estado de Derecho. Entonces, Juan Pablo, a veces, discúlpame si no puedo dar respuestas más precisas, pero la calificación de hoy en día, pues es una frase que decía Paul Valéry, que me gusta mucho: el futuro ha dejado de ser lo que era. Es una frase rara. Si el futuro está en el porvenir, ¿por qué ha dejado de ser lo que era si está en el pasado? Porque ¿cómo era el futuro en el pasado? Era previsible, podías planear, podías decir el año próximo pienso hacer esto y pienso hacer esto otro, y hoy el futuro ha dejado de ser lo que era, es un hoyo negro, es un factor de incertidumbre en donde lo que tenemos que estar preparado es para el evento totalmente sorpresivo. O sea, que no nos vaya a acontecer algo de por no tomar las medidas adecuadas en su tiempo, porque la política es tiempo. Carlos Madrazo decía, la política son decisiones en el tiempo, en la oportunidad, la ocasión es fugaz. Entonces yo creo que Claudia Sheinbaum debe meditar mucho sus tiempos, perdonando la agresión y la audacia de mi parte de hacer una sugerencia a la titular del Ejecutivo, luego como simple ciudadano, pero debe estar muy consciente de la realidad que está gobernando y de los tiempos. Pues como siempre, muy interesante poder platicar. Ojalá y podamos coincidir más seguidos, licenciado Juan José Rodríguez. Desde luego que sí. Saludos a Hugo, saludos a Manuel, y pues ahí continuamos, seguimos continuando. Hecho. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más.